están correlacionados o viene junto con pegado un gran colapso de la civilización occidental y todos los occidentales terminan esclavizados. Lo vimos con los nazis, es un ejemplo muy claro, pero lo estamos viendo otra vez con los yihadistas musulmanes, que no solo quieren exterminar a los judíos, digo, lo anuncian en voz alta, son muy explícitos, pero también anuncian que nos vienen a esclavizar a todos. Primero, empiézanos platicando qué es lo que tú viste antes del 7 de octubre que te hacía llamar tanto la atención a estos peligros que sufría el pueblo judío y el Estado de Israel, que no veía a nadie más. Bueno, pues originalmente mi preocupación empezó cuando empecé a documentar la historia del movimiento árabe palestino. Ahí es cuando me empecé a preocupar, porque antes de hacer esa investigación, yo tenía la posición que tiene muchísima gente. Es decir, yo pensaba que en Israel lo que se tenía que hacer es crear un Estado árabe palestino para que esta gente que había sido despojada de su tierra finalmente pudiera realizar sus aspiraciones nacionales, etcétera. Es decir, yo tenía el modelo del conflicto árabe-israelí que casi todo el mundo tiene en la cabeza porque están leyendo el New York Times o están leyendo Time Magazine o están viendo CNN, etcétera, ¿no? Yo no tenía yo acceso a ninguna información distinta a la que la gente normalmente consume en los grandes medios. Entonces, mi percepción del conflicto era, pues, digamos, la de pues, la gente de a pie, ¿no? La gente que no tiene una ventana especial al conflicto. Pero a partir de 2003 empecé a hacer investigaciones propias sobre la historia del conflicto árabe-israelí, y ahí fue cuando me enteré, para mi sorpresa, para mi gran asombro, que la organización a la que le querían dar un Estado palestino, que es la OLP, que en realidad es OLP Fatah, porque Al-Fatah es el órgano que la controla y que la domina, que toma todas las decisiones. Esa organización, Fatah, había sido creada por Haj Amin al-Husseini, que es el padre fundador del movimiento árabe palestino, y que, desconocido por muchos, yo tampoco lo sabía, Husseini de hecho participó con los nazis en la organización de la solución final, lo que llamamos Shoah o el Holocausto. Es decir, que el movimiento palestino participó al más alto nivel con los nazis alemanes en el exterminio del pueblo judío europeo. Y el principal responsable de esa colaboración, que fue Husseini, es el creador de la organización que ahora habían ya metido a Israel como parte del Tratado de Oslo, y ahora querían darle un Estado palestino en territorio militarmente estratégico de Israel. Esto yo lo entendí simplemente porque me puse a estudiar la historia del movimiento árabe palestino, pero la gran mayoría de la gente no lo sabe. Cuando yo me enteré de esto, entonces me preocupé muchísimo porque pues no me parecía que pudiera haber una intención distinta a continuar el genocidio contra los judíos en esta política de meter a la organización creada por el exterminador del pueblo judío europeo. Entonces ahí fue cuando me cambió mi visión del conflicto y comencé a advertir sobre el peligro que yo veía. Y cuando finalmente me asusté muchísimo fue cuando, a raíz de publicar un artículo que se publicó en Israel, en Israel National News, sobre toda esta historia del movimiento árabe palestino y las consecuencias probables de lo que estaba pasando, me despidieron de la Universidad de Pensilvania. Jamás retaron yo estaba enseñando en el departamento de psicología y en un centro de investigación para estudios de conflicto étnico que tenía como tema principal el conflicto árabe-israelí. Y cuando yo publiqué ese artículo, sin retar mi documentación, porque nunca lo hicieron, de hecho, la afirmación que me hicieron era que mi documentación era impecable, pero me dijeron que eso no se podía decir y
que si yo continuaba diciéndolo, pues que me tenía que buscar otro trabajo. Y eso fue lo que pasó. Entonces, una vez que me despidieron, pues ahí sí me terminé de asustar, porque dije, pues parece ser que los grandes poderes del mundo están colaborando para destruir el Estado de Israel. Y después de haber advertido de este peligro por tantos años, ¿qué significó para ti personalmente lo sucedido hace un año? Un gran dolor, porque he estado trabajando durante 20 años para evitarlo, para impedir que eso sucediera. Al mismo tiempo fue una gran decepción, porque yo tengo la convicción de que si hubiera sido yo más efectivo, no sé exactamente cómo debía haberlo comunicado, hice todo lo que pude, pero seguramente que había mejores maneras de hacerlo, que yo pude haber sido más efectivo. Entonces fue para mí una gran decepción personal. Sentí que había fracasado personalmente, porque mi objetivo había sido justamente impedir eso. Pero por otro lado fue una vindicación de mi modelo, porque mi modelo histórico y geopolítico predijo justamente el 7 de octubre. Entonces, fueron sentimientos muy encontrados, y al mismo tiempo, pues, fue gratificante que finalmente me pusieran atención y que la gente empezara a darse cuenta de la importancia de lo que yo había documentado. Y de hecho me dio un poco de lo que llaman en inglés survivor's guilt, lo que llaman esta culpa que uno siente, que sienten, por ejemplo, los sobrevivientes del Holocausto, ¿no? Que sienten culpa de haber sobrevivido cuando tanta gente fue torturada a muerte. Yo sentí algo que se parece un poco a eso, porque desde el 7 de octubre he tenido mucho éxito comunicándome, mucho más que antes. Y por supuesto eso me agrada, quiero que la gente conozca mi trabajo. Pero yo hubiera preferido equivocarme. Yo hubiera preferido que todo mi modelo estuviera equivocado y que esta gente no hubiera muerto y que no hubieran secuestrado a ningún rehén. Entonces tengo una combinación de sentimientos muy complejos sobre lo que pasó el 7 de octubre. Pero ha sido un tremendo trauma para mí, y aunque me han ofrecido varias veces oportunidades de ver el video de lo que pasó, yo no me siento con la fortaleza emocional para ver esas escenas, y me he rehusado a verlas. Prefiero seguir trabajando para defender a Occidente y comunicar lo que hemos documentado. No me hace falta, a mí no me hace falta ver los videos de las atrocidades para convencerme de lo que pasó. Yo sabía que esto iba a pasar. Entonces te digo, ha sido una combinación de emociones complejas, pero pues por lo menos ahora sí nos estamos pudiendo comunicar, y es pues que bueno que finalmente el mensaje se esté escuchando, porque hay mucha gente todavía a quien debemos proteger, no solamente en Israel, sino en el resto de Occidente. No, sí, creo que después de esta gran tragedia, como que la forma de curar el dolor, y no nada más de curar el dolor, sino de honrar a las víctimas, es que sea una lección. Que sea una lección que nos permita que esto no vuelva a suceder. No podemos seguir como si nada después de lo que sucedió y volver a estar en peligro que algo así pueda volver a suceder, ¿no? Y es la misma lección del Holocausto. Entonces, a mí lo que me pasó es que cuando yo empecé a hacer estas investigaciones sobre la historia del movimiento árabe palestino, el 20 que a mí me cayó, o la ficha, como dicen en otros países latinoamericanos, la ficha que me cayó es que justamente había que tomarse muy en serio la lección del Holocausto. Y entonces cuando yo vi que íbamos otra vez en la misma dirección, me pareció que mi obligación ética era pues tratar de comunicar el peligro y hacer todo lo posible por impedir que se repita un crimen como ese. Y entonces el libro que yo escribí, que se empezó a publicar, bueno, es una serie de libros que se empezó a publicar en 2013, lleva por título El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias. Porque la estructura que yo he documentado es que cuando vienen grandes ataques contra el pueblo judío,
están correlacionados o viene junto con pegado un gran colapso de la civilización occidental y todos los occidentales terminan esclavizados. Lo vimos con los nazis, es un ejemplo muy claro, pero lo estamos viendo otra vez con los yihadistas musulmanes, que no solo quieren exterminar a los judíos, lo anuncian en voz alta, son muy explícitos, pero también anuncian que nos vienen a esclavizar a todos y que quieren destruir nuestras democracias, ¿no? Entonces, en ese sentido son muy parecidos a los nazis, si bien tienen diferencias teológicas, ¿no? Pero digamos en su estructura política son muy parecidos. Y yendo hacia atrás en la historia occidental vemos esa correlación con los rusos zaristas, con los inquisidores católicos y los imperialistas de la antigüedad. Se repite una y otra vez el mismo patrón. Entonces, la lección del 7 de octubre de 2023 es la misma lección que del Holocausto. Y pues nos la debimos haber tomado muy en serio después de la Segunda Guerra Mundial, pero pues no estamos todavía demasiado tarde para tomárnosla en serio. Y como digo siempre, entender que el combate al antisemitismo es la defensa de Occidente, ¿no? Todos en Occidente, cuando combatimos el antisemitismo, nos estamos defendiendo a nosotros mismos, porque los antisemitas son nuestros enemigos también, nos vienen a esclavizar a todos.